Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar un delicioso potaje de cascotes. Es un potaje tradicional andaluz que básicamente lleva garbanzos, alubias blancas y arroz, también acompañado de verduritas y algo de carne. Muchísimas gracias, espero que os guste mucho. Comenzamos con la receta. Queridos amigos, muchísimas gracias a todos por estar un día más ahí, a los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Vamos a comenzar enseñando los ingredientes que vamos a necesitar. Como siempre, los tenéis bien detallados con las cantidades exactas en la descripción del vídeo, además en varios idiomas. También, como siempre, tenéis el vídeo subtitulado en varios idiomas, así que podéis buscarlo y verlo en el idioma que preferáis. Bueno, los ingredientes los tenéis aquí, son todos ingredientes normales, tradicionales, de los de toda la vida, no vamos a usar nada raro. Y vamos a preparar un potaje de cascotes, muy típico de Andalucía. Lo vamos a preparar con muy poquita grasa, como veis no voy a ponerle mucha cantidad ni de tocino ni de chorizo, va a ser bastante ligero y bastante delicioso. Vamos a prepararlo con todos los ingredientes que veis aquí, os lo voy a detallar muy bien. Os lo voy a explicar muy bien y también os voy a explicar cómo limpiar las acelgas con algunos truquitos para que no se pongan negras. Las acelgas es una verdura muy nutritiva que tiene muchísimos nutrientes esenciales para el cuerpo. Además es deliciosa en cualquiera de las preparaciones que la pongáis. Solamente limpiarla requiere pues algunos conocimientos mínimos, así que comenzamos poniéndonos unos guantes porque las acelgas, al igual que la alcachofa y otro tipo de verdura, pues nos pueden tintar un poco las manos de negro. Vamos a cortar cada rama de acelga, cada penca o como la llaméis. La cortamos una a una y ahora lo que vamos a hacer es separar el tallo de la hoja. Esto tiene un porqué y es porque cada parte de la acelga, el tallo o la hoja, tiene un tiempo de cocción diferente. Así que si vamos a utilizar las dos cosas, deberemos añadir el tallo primero, dejarlo unos minutos y luego añadir la hoja, o si solamente vamos a utilizar uno de ellos, pues no hay ningún problema. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es hacer una rajita en la parte inferior del tallo y sin llegar a cortar vamos a estirar, doblamos y estiramos para que salgan todas las hebras de una parte de la acelga. ¿Veis? Un tallo me ha quedado limpio, así que ahora voy a preparar un recipiente con agua y un poquito de sal y voy a ir introduciendo los tallos. Así evito que se me vayan oxidando. Termino de estirar de las hebras y voy haciendo igualmente en una parte del tallo y en la otra, para quitar las hebras de ambas partes. ¿Veis que es muy sencillo? El tallo, como veis en este caso, es bastante grueso, así que yo decido cortarlo por la mitad para que me queden trocitos pues más pequeños. Si queréis hacerlos enteros, pues no hay ningún problema. Por otro lado, vamos a limpiar las hojas, que en este caso es muy sencillo, simplemente quitar si tiene pues algún trocito que esté estropeado y cortarla a la mitad y luego a trocitos pequeños y lo voy introduciendo en un recipiente con agua. En este caso no es necesario añadirle sal, así que lo voy poniendo por separado porque los tiempos de cocción van a ser diferentes. Bueno, por otro lado, como esto es un potaje tradicional, voy a utilizar pues para cortar las verduras simplemente el cuchillo y las manos. No voy a utilizar tabla de cortar, así que como nuestras abuelas, ahí directamente casco las patatas y corto la zanahoria en rodajitas. Ahora a continuación añado los garbanzos y las alubias que tengo previamente remojadas 24 horas en agua a una olla a presión, en la cual voy a poner también un pimiento rojo cortado a la mitad, un pimiento verde, una cebolla, en este caso morada, pero puede ser la que tengáis en casa, una hojita de laurel, 4 o 5 dientes de ajo bien picaditos, y las patatas y las zanahorias que había cortado previamente. Para darle un poco de sabor y un poco de sustancia, pero no en este caso demasiado, lo que voy a añadirle es un rabito de cerdo, un trocito pequeño de tocino ibérico y 2 chorizos, que pueden ser dulces o picantes según gusto. Para aderezar le voy a poner una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de comino molido, una cucharadita de ajo en polvo
También podéis añadir una cucharadita de cebolla en polvo si tenéis. Y una cucharada generosa de pimentón dulce de la Vera. Ahora lo siguiente es cubrir con agua hasta que cubra muy bien todas las verduras. No es tan importante que cubra la carne, pero las verduras sí tienen que estar bien cubiertas. Además queremos que nos quede caldosito, porque después debemos añadirle un poquito de arroz. Bueno, pues ahora le voy a añadir un poquito de aceite de oliva, muy poco, aproximadamente una cucharadita o 2 cucharaditas. Como veis, muy poquito, solamente para dar sabor. Y voy a tapar la olla express. Una vez que comience a salir la presión, la voy a dejar unos 30 a 35 minutos para que me quede bien tierno. Bueno, pasado el tiempo, el potaje se me encuentra así, mirad cómo va. Así que voy a sacar los pimientos, tanto verde como rojo, y la cebolla. Lo voy a reservar y ahora le vamos a quitar. Solamente yo voy a utilizar en este caso el pimiento rojo y la cebolla. El verde no me gusta, pero si queréis pues lo podéis poner también, no hay ningún problema. Le quito la piel al pimiento rojo, la cebolla también la pongo en un recipiente para batir y le añado una cucharada del guiso. Que esté cardosito, que tenga alguna patata y alguna zanahoria y lo muelo todo muy bien. A continuación vamos a añadir los troncos de las acelgas al guiso junto con lo que habíamos molido y ya lo que vamos a hacer es dejarlo aproximadamente unos 15 minutos hasta que los troncos de las acelgas estén tiernas y el caldito haya reducido. Se me encuentra tal que así. Ahora en este caso vamos a probar de sal, rectificamos si es necesario y le vamos a añadir una tacita de arroz. Yo en este caso, como no a todos les gusta con arroz, lo que voy a hacer es sacar un poquito de caldo y cocer el arroz aparte. Así que me quedaría tal que así. Vamos a ir montando los platos. El primero lo vamos a hacer con arroz y lo vamos a poner con potaje pero sin acelgas, para uno. El siguiente va con arroz y le vamos a poner acelguitas, patata, verdura, completo con todo, pero sin chorizo. Para el siguiente vamos a prepararlo también con arroz y en este caso va a ir completo, con el potajito, las verduras, las acelgas y un poquito de chorizo, también un trocito pequeño de tocino. Y bueno, ya para el último plato, sin arroz, vais a ver cómo queda. El potaje también sin arroz queda súper delicioso. Bueno, aquí lo tenéis con arroz. Sin arroz lo vais a ver ahora al final cómo queda. Es un potaje muy fácil de preparar, como veis no tiene ningún misterio. Este es el que va sin arroz, ¿veis? Queda súper delicioso. Espero que os guste muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que paséis un maravilloso día. Chao, chao.